Magíster en Ciencias en Cambio Climático, Universidad College London. Viene del Instituto Geofísico del Perú. Cambios ambientales inferidos por la viabilidad geoquímica en sedimentos litorales en el lago Pomacochas, en el noroeste de los Andes peruanos. ¿Se encuentra, por favor? Lo recibimos con un fuerte aplauso. Por favor. Adelante. Buenos días con todos. Bueno, ante todo, quería disculparme porque tuve una confusión y pensé que era a las 11:30, pero era a las 11 mi presentación, así que, bueno, las disculpas del caso. Les voy a presentar un trabajo relativamente nuevo. Ya a partir de este año se empezó a hacer varios análisis con respecto a un área que se está trabajando en el IGP, que se llama paleoclimatología. El IGP de por sí ya tiene trabajando esta área con archivos paleoclimáticos, que son archivos que registran indicadores que nos permiten construir los climas del pasado. Ya tenemos trabajos de investigación publicados usando espeleotemas de cuevas, y este año estamos trabajando con otro tipo de archivos que en mi caso son sedimentos lacustres. Entonces, bueno, el trabajo que les voy a presentar a continuación es sobre el lago Pomacochas en la región de Amazonas. Es un lago que se encuentra a 2.200 metros de altitud, y bueno, lo que se hizo en este trabajo es análisis de sedimentos a través de diferentes técnicas, en especial la técnica de los rayos X para determinar las señales geoquímicas, que nos va a permitir de alguna manera reconstruir un poco cómo fue el clima, digamos, en el pasado, y depende mucho también del rango de tiempo que tienen nuestros testigos. Así que, bueno, voy a utilizar algunas palabras, voy a tratar de definirlas porque el tema de paleoclimatología también es un poco nuevo en general, y bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más, menos técnico también. Podemos empezar con la... Bueno, quiero partir comentando un poco sobre el clima regional. El clima regional en Amazonas y en la región amazónica del Perú se rige básicamente por un verano húmedo que lo trae un monzón que se denomina un monzón sudamericano. Este tipo de evento es el que nos trae todas las lluvias que van desde diciembre hasta febrero, marzo, en toda la cuenca amazónica. Y bueno, como podemos ver ahí en el gráfico, esa es un poco la trayectoria de los vientos que vienen desde el Brasil y van por la cordillera de los Andes y salen por el sureste. Entonces tenemos los vientos alisios y también tenemos, bueno, la circulación de estos vientos húmedos que ya traen estos vientos húmedos desde el Atlántico, ¿no? Bueno, el SAM significa monzón sudamericano, pero las siglas creo que están en inglés. Y bueno, también hay que mencionar que los cambios climáticos no solamente, uno de los indicadores o uno de los forzantes de los cambios climáticos, digamos, de la variabilidad del clima, también es el forzante orbital y el radiativo. Y estos forzantes ocurren cada cierto tiempo, y estos van a intensificar, por ejemplo, el evento del monzón sudamericano, o lo van a hacer más débil. Va a depender mucho de estos eventos que ocurren cada cierto tiempo también, que son eventos un poco más naturales. Tenemos también que tenemos una clara una intensificación de este monzón a través de registros anteriores que ocurrieron en el año 5000, 2000, 1500 y 550, 130. BP significa before present, así es que es una sigla en inglés también. Y bueno, con una amplitud incrementando luego de los 2200 años antes del presente, ¿no?
El siguiente, por favor. Otro punto importante de recalcar en el clima regional es que muchos de los ciclos biogeoquímicos, y en este caso es un poco lo que voy a hablar ahora, que son señales geoquímicas, dentro, digamos, de la cuenca amazónica, así como también el ciclo del carbono y la capacidad de almacenamiento de carbono en toda la cuenca, depende mucho de la variación de este monzón sudamericano que le estamos denominando, ¿no? Que es el monzón que trae estos vientos húmedos y que marca la época húmeda también del verano sudamericano. Entonces, es por eso que también resulta de gran importancia conocer estos ciclos biogeoquímicos, porque dependiendo de la intensidad de este monzón va a afectar de manera diferente todo el ciclo, ya sea de la capacidad de almacenamiento de carbono o de las señales geoquímicas también, ¿no? Inclusive hay proyectos paralelos en donde se están analizando también la capacidad del carbono en toda la cuenca amazónica, ¿no? Quiero resaltar, y me olvidé un poco de mencionarlo al principio, que este proyecto también viene en colaboración sobre todo con el Instituto de Desarrollo de Francia, el IRD, y también con Paleotrazas. Entonces, muchos de los trabajos del IRD que se vienen desarrollando se desarrollan bajo este marco de la cuenca amazónica, ¿no? Este es uno de los pocos proyectos que se están desarrollando en conjunto con el IGP también. El siguiente, por favor. Bueno, aquí esquemáticamente para mostrarles un poco cómo es el proceso de sedimentación que viene a ser las partículas que caen en el fondo, en este caso de los lagos, pero también pueden ser de los mares, y qué tipo de procesos se generan. Existen también en el tema de los lagos, existen lagos que son profundos y existen lagos que son un poco más superficiales. Y esto va a depender mucho de la profundidad de la columna de agua. Se van a generar diferentes procesos de sedimentación también. En el esquema derecho también se puede apreciar un poco el tipo de archivos que les estaba comentando al principio, que se pueden encontrar en el fondo del lago como sedimentos. Podemos tener, por ejemplo, polen, podemos tener diatomeas, podemos tener indicadores biológicos, podemos obtener fósiles que se van a ir guardando de alguna manera en el tiempo, en el fondo de los lagos, pero al momento de analizarlos, lo que nos va a permitir es un poco reconstruir cuál ha sido el ambiente, el clima en este lugar en específico, ¿no? Un poco de las limitantes de la paleoclimatología es que se trabaja con lugares puntuales, es decir, podríamos reconstruir vegetación o productividad primaria o temperatura, precipitación, pero para el punto que estamos analizando. Es por eso que siempre que se trabaja en paleoclimatología se necesitan diferentes sets de datos regionales para poder tener una imagen un poco más a nivel regional, ¿no? La siguiente, por favor. En este proceso de la sedimentación laminar, denominamos también barbas o láminas a aquellas que se producen cada año. Normalmente existen sedimentos que tienen una laminación anual, que son muy claros al momento de tener el testigo, que el testigo es una especie de corte vertical de los sedimentos del fondo lacustre, y vamos a poder observar en muchos de ellos las laminaciones anuales, que se encuentran determinadas porque tienen un color, digamos, claro u oscuro. En estos casos siempre representa una época de lluvias, un evento húmedo, y la época seca, que sumados los dos forman un año, que es, por ejemplo, lo que pueden observar tanto en la izquierda como en la derecha, pero la diferencia es que cada uno, por ejemplo, en la izquierda es una lámina netamente más orgánica, que tiene diatomeas, por ejemplo, que tiene microorganismos, y que eso también afecta un poco la coloración, mientras que la barba que se encuentra al lado derecho, la lámina anual también del lado derecho, es un poco más clástica, más mineral, más de elementos terrígenos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, un poco para describirles el lago Pumacochas. El lago tiene, como les había comentado, aproximadamente 2.000 metros de altitud. Se encuentra también, el lago en realidad es un lago pequeño en términos de área, tiene 12 kilómetros cuadrados,
pero tiene una profundidad máxima en el centro de 80 metros, lo cual esto nos dice de que este lago fue formado, por ejemplo, o es una antigua dolima que yace tiene un yacimiento kárstico basado en calcita y que eso explica de alguna manera el por qué un lago tan pequeño tiene una profundidad tan alta, ¿no? De 80 metros. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco las fotografías del lago Pamacochas. En la fotografía de abajo se puede observar el punto donde se hicieron la colecta de testigos, los cuales fueron analizados. La siguiente, por favor. Bueno, este es el equipo que se utilizó para recolectar los testigos del lago. Se le denomina la técnica es el vibra coring y funciona con elementos de vibración para poder sostener el testigo y para poder también sacarlo del fondo. Y lo que pueden observar abajo es una fotografía ya del testigo completo, donde la parte, amarilla es un poco la parte superficial del testigo y la parte que está a la derecha es la parte más profunda del testigo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, también lo que se hizo primero para saber la datación de nuestro testigo es hacer una datación radiocarbónica, básicamente. Esta datación se realizó en el laboratorio de medición de carbono 14 en Francia, por el Ministerio de Cultura de Francia, que es un aliado también del IRD. Y un poco para esquematizarles, en la parte de derecha pueden ver un poco la facilidad de este laboratorio, y en la parte izquierda es un poco para tener un diagrama general de cómo se hace el muestreo y cómo se determina, cómo se ven, por ejemplo, las láminas más recientes y las más antiguas. Por ejemplo, las superficiales son las más recientes y las antiguas siempre se van sedimentando en la parte más profunda. Entonces, esto nos va a decir de que la datación, la radiocarbónica, nos va a dar una edad más antigua en la parte profunda del lago y una edad más reciente en la parte superficial del testigo del lago. La siguiente, por favor. El método que se utilizó fueron los rayos X, que se denominan XRF, por sus siglas en inglés, porque tienen un componente de fluorescencia también. Y este es el equipo que se determina. ¿Y por qué se usa XRF, por ejemplo, en este trabajo específico? Porque es una técnica que nos permite conservar la muestra, es decir, al ser un escáner no vamos a destruir ningún material de la muestra. Y además nos va a permitir tener señales geoquímicas de diferentes componentes en un periodo corto de tiempo, y también es una técnica mucho más económica que otras, digamos, ¿no? Entonces es una técnica que nos va de alguna manera a dar una imagen de cuál ha sido la variabilidad de diferentes elementos, y al analizar los diferentes elementos geoquímicos también nos va a permitir tener una idea de cómo relacionamos estos elementos geoquímicos con los cambios ambientales dentro del entorno del lago. Siguiente, por favor. Bueno, este método también que se utilizó es el conteo de barbas. Lo que se quiere aquí es contar de manera manual también un poco, si se quiere, el número de láminas que tiene el testigo. Esto normalmente se utiliza cuando tenemos un testigo que tiene una laminación muy definida, muy clara, en donde se puede distinguir las láminas que les había comentado al principio, y lo que se hace es contabilizarlas para tener un registro anual visual también de cuántos años tiene nuestro testigo. Esto es de alguna manera para complementar el análisis radiocarbónico que se hace de carbono 14 de nuestro testigo. Siguiente, por favor. Estos son un poco los resultados del conteo de barbas, que tenemos aproximadamente, son 76 láminas en realidad que son muy marcadas, que representan 73 años que se determinó de forma visual, mientras que son 374 que se determinan a través de un macro que complementa un poco la técnica visual, pero que no necesariamente es lo correcto, ¿no? Hay un poco la labor del investigador de discriminar con qué técnica te quedas o no, porque durante el análisis vas viendo cuál técnica es más efectiva también. Entonces, en este caso, la de 76 años muestra una
resolución un poco más de acuerdo a los resultados del carbono 14 también. La siguiente, por favor. Estos son los resultados ya del análisis radiocarbónico. Lo que tenemos a la derecha es el modelo cronológico que se construye en base ya a las fechas datadas en el laboratorio. Entonces lo que tenemos es asignarles a la profundidad del testigo, le estamos asignando ya unas fechas que nos da el laboratorio mismo. Y a partir de esas fechas ya construimos nuestro modelo cronológico, que se basa básicamente en profundidad con respecto al tiempo. El modelo cronológico nos da un resultado el testigo tiene aproximadamente un intervalo de tiempo que va desde 1325 en la parte más profunda del testigo hasta 1401. En realidad es hasta la época más reciente, ¿no? Pero estoy poniendo 1401 porque si se dan cuenta en la parte, a la altura de los 12 centímetros, no sé si se puede apreciar bien, pero hay un corte en el modelo cronológico. Ese corte se denomina hiato, que es un vacío de información, que ocurre también por diferentes causas de sedimentación, pero ese corte es un vacío de años también, es un vacío de información que llega a 1401 aproximadamente y la parte más profunda 1325. Entonces tenemos la parte más superficial que data de 2010 me parece hasta 1992. Pero la parte más, digamos, más visible, que es la parte por debajo del punto de quiebre, representa 73 años aproximadamente. La siguiente, por favor. Estos son un poco los análisis geoquímicos también que tenemos ya, son un poco preliminares también, en donde estamos haciendo una comparativa en el primer gráfico se observa la variabilidad del ancho de la lámina, que lo que nos da es un indicador de cuánto ha cambiado la lámina con respecto al tiempo. Es decir, si tenemos una lámina un poco más ancha, tenemos una tasa de sedimentación mayor. Si tenemos una lámina un poco más delgada, tenemos una sedimentación un poco más lenta, ¿no? Entonces, esto también lo que nos da es un poco enfocarnos en qué procesos han podido ocasionar de que exista una lámina más ancha, es decir, una tasa de sedimentación más rápida. En este caso pueden ser eventos húmedos, que los eventos húmedos o las lluvias están caracterizados por arrastre de elementos terrígenos también, ¿no? Pero para esto también estoy comparando señales geoquímicas como el calcio, que es la que sigue al lado, es la segunda. La tercera es el titanio. El titanio es muy característico para analizar la variabilidad de elementos clásticos en un lugar. La tercera es la cuarta es silicio y la última es una relación de silicio-titanio, que lo que me da el silicio-titanio es una variabilidad, por ejemplo, en el caso de diatomeas, que son microplancton que se encuentran normalmente en los lagos y que se encuentran formados principalmente por un exoesqueleto de silicio biogénico. Pero también tenemos silicio que no es biogénico. Entonces, para solamente quedarnos con la parte de productividad primaria del lago, es decir, con el silicio biogénico, que es producto de la muerte de estos microorganismos y que se sedimentan en el fondo del lago, hacemos una relación de silicio con titanio, porque el titanio, como habíamos comentado, nos da un indicador de arrastre más de elementos, de detritos, digamos, al lago, ¿no? Entonces, al hacer esta relación ya me quedo con un silicio biogénico, que es lo que me da, por ejemplo, los picos de la última variabilidad silicio-titanio, esos picos nos dan momentos en que ha habido una alta productividad en el lago, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor podría estar representado por ambientes un poco más cálidos de repente. Una mayor fotosíntesis también, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos básicamente son que en la parte más... He puesto 3 recuadros, no sé si se logra ver, pero quiero empezar con la parte más profunda. En la parte más profunda hay una congruencia entre la variabilidad del calcio y la variabilidad del ancho de la lámina con la del titanio, que de alguna manera estos elementos, el calcio y el titanio, que también son elementos que se forman por arrastre
Y en el caso del calcio también, bueno, son elementos mineralógicos que también podrían tener un origen dentro del yacimiento del lago. Como habíamos comentado, es una dolima del lago. Entonces podría ser también por una formación a través de la disolución. Entonces lo que podemos interpretar aquí es que hubo una tasa de sedimentación un poco mayor en el primer periodo, de 1330 a 1350. Luego, entre 1350 y 1375, podemos observar de que el ancho de barba empieza a decrecer, la lámina empieza a decrecer mientras que el calcio aumenta. Aquí lo que podríamos considerar es que a lo mejor el calcio que tenemos en este periodo no es netamente producto de repente de lluvia, sino a lo mejor de disolución de calcita, que es el yacimiento del lago, que es un poco el indicador que se forma en el segundo, en el área sombreada que se encuentra, en la segunda área sombreada. Y en la parte más superficial, que es alrededor de los 1400, AD significa Anno Domini, que es, bueno, vendría a ser como, son años calendario en realidad, ¿no? Alrededor del año 1400 también se produce este hiato que les había comentado, en donde ya se produce un vacío de información. Pero se puede apreciar que en el año 1400 existe una disminución de la señal del calcio, pero a la vez también existe un aumento de la relación silicio-titanio, que es un pico de productividad primaria. Como les había comentado, representa sílica biogénica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como resultados también podemos mencionar de que la tasa de sedimentación de la parte, digamos, más moderna, de la parte posterior al hiato, que equivale a aproximadamente 18 años, tiene una tasa de sedimentación de 1.42 años por centímetro, y por debajo del hiato tenemos una tasa de sedimentación que es 0.71 centímetros, años por centímetros, que como pueden ver es básicamente la mitad de la tasa de sedimentación actual. Entonces esto ya de por sí ya nos puede dar algunos indicadores por qué, por ejemplo, tenemos una tasa de sedimentación mayor en el periodo más reciente que comparado con el periodo más antiguo, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí también estoy mostrando una comparativa entre registros regionales, como les había comentado, para tener una idea un poco de la variabilidad del clima a nivel regional. No solamente tenemos que quedarnos con un archivo local, sino compararlo con otros colindantes para saber si existe o no resultados que nos pueden decir algo a nivel regional, no solamente a nivel puntual. En este caso, la primera serie de tiempo son espeleotemas de la cueva palestina en San Martín, y la segunda es la muestra del lago Pomacochas. Como podemos ver, lo primero que muestra Palestina, donde dice Palestina, son señales isotópicas de oxígeno 18. Estas señales isotópicas de oxígeno 18 lo que nos indican son señales de precipitación, pero son un poco inversas, es decir, al tener señales de oxígeno 18 más bajas, nos quiere decir de que existen eventos de precipitación más marcados. Al tener señales de oxígeno 18 más altos, nos indica de repente eventos secos, que no necesariamente ocurrió precipitación. Entonces, lo que yo he rescatado aquí en los cuadros, en las áreas sombreadas, es que son los picos de oxígeno 18, digamos, más altos en Palestina, que de alguna manera coinciden con los puntos más bajos de titanio. Ahora, yo estoy comparando con titanio en Pomacochas porque titanio, como les había comentado, es un indicador de elementos terrígenos y de alguna manera nos va a indicar que el arrastre de ciertos elementos van a ser consecuencia de eventos húmedos también, por eso que los estoy comparando. Entonces, es lógico que exista una relación inversa, ¿no? Al tener mayor señal isotópica de oxígeno 18, vamos a tener un menor arrastre, digamos, de elementos terrígenos, y viceversa también. La siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, también tenemos
que el testigo tiene aproximadamente 500 años, se localiza en el estadio temprano del Lía. Lía significa la pequeña edad de hielo, que más o menos comprende entre los años de 1300 a 1800, que es donde se produjo un evento a nivel global, un enfriamiento, pero a nivel más de Sudamérica se caracterizó por eventos húmedos. Entonces, lo que tenemos es el estadio temprano de la pequeña edad del hielo entre 1328 y 1401, que es más o menos por la época en la que empezó, que es un poco el registro que tenemos nosotros. Y bueno, y los últimos 25 años, que de alguna manera nos crea un poco la incertidumbre de saber cómo el lago se comporta en condiciones secas, porque lo que tenemos ahorita es un comportamiento en condiciones húmedas, básicamente. La parte más reciente también representa un ancho de barba mayor que podría estar relacionado con una actividad antropogénica. Como les había comentado, esto de aquí podría deberse también a las actividades de agricultura que se encuentran colindantes al lago. Siguiente, por favor. Okay. Bueno, ya para terminar, alrededor del lago existen actividades de agricultura y ganadería, lo cual de alguna manera nos puede dar explicaciones del por qué la tasa de sedimentación es mayor en la época más moderna, y también de alguna manera el por qué podríamos tener una productividad primaria dentro del lago mayor, por ejemplo, a comparación de la primera etapa del testigo. Y bueno, también podemos, una conclusión también es de que la concentración de calcio no solamente es producto de eventos húmedos, sino también de la disolución del material de calcita por el cual está conformado nuestro lago, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya nuestros resultados también, de alguna manera, como conclusión, reafirman de que el lago Pomacochas tiene una gran influencia del monzón sudamericano, que ha sido expresado a través de las señales de titanio y que guardan congruencia con las señales isotópicas de oxígeno 18 en Palestina, lo cual de alguna manera nos reafirma de que este lago, a pesar de que está en una altitud mayor que Palestina, porque Palestina está a 500 metros y está ya en una cuenca amazónica, de alguna manera tienen la misma respuesta al mismo evento climático. Y bueno, y también se puede apreciar que existen variabilidades quinquenniales en nuestros testigos, que cada 5 años existe una variabilidad, por ejemplo, en nuestras señales geoquímicas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo y bueno, y ya para terminar nada más, un poco para resumir, en una línea es que el testigo representa el primer estadio de la pequeña edad de hielo. Y lo que un poco nos quiere decir es que este testigo de alguna manera rescata una respuesta del lago a un evento climático, que en este contexto regional es el monzón sudamericano, y que si nosotros analizamos, digamos, otros elementos como indicadores biológicos, podemos reconstruir también vegetación y podemos reconstruir también la productividad primaria del lago, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Acá, por favor. Acá, al centro, le van a hacer entrega de su certificado en agradecimiento.